Mi futura esposa huyó del lugar donde estábamos cerrando los detalles de la boda con un mensaje cobarde diciendo que no podía seguir. Cancelé cada reserva sin mirarla 2 veces, y no pasó ni una semana antes de descubrir que había vuelto con su ex recién divorciado. 3 días después, los dos me llamaban desesperados cuando se dieron cuenta de las consecuencias de su traición. Yo, 32 años, estaba revisando junto a mi prometida los últimos detalles antes de la boda. Faltaban 3 meses. Ya habíamos invertido alrededor de $40.000 en depósitos. El salón estaba asegurado, la lista de invitados cerrada, y su vestido recibía los últimos ajustes. Todo avanzaba perfecto. O al menos eso creía. En medio de esa tranquilidad artificial, su teléfono vibró. Ella lo miró y, de inmediato, su expresión cambió. El color desapareció por completo de su rostro. «Necesito ir al baño», murmuró, tomando su bolso con torpeza. «¿Quieres que te acompañe?» «No, está bien. Ya regreso». Ni siquiera caminó, prácticamente salió corriendo. La organizadora y yo cruzamos una mirada incómoda, pero continuamos revisando los temas pendientes. O, mejor dicho, ella seguía hablando mientras yo solo veía los minutos pasar, 5, 10, 15. Entonces vibró mi teléfono. «No puedo hacer esto. Lo siento». Tuve que leerlo 2 veces. La organizadora seguía explicando opciones de iluminación mientras yo intentaba procesar lo que estaba viendo. Le respondí. «¿Qué significa que no puedes hacer esto?» Los 3 puntos de escritura aparecían, desaparecían y volvían a aparecer, como si ella misma no supiera cómo justificar lo que estaba haciendo. Mi corazón se aceleraba de una forma extraña. «No estoy lista para casarme. Necesito tiempo. Por favor, no me odies». La organizadora, al notar mi cara, se detuvo. «¿Está todo bien?» Le mostré la pantalla. Su expresión también perdió color. No estaba exagerando, lo que ocurría era una locura. Otro mensaje llegó casi de inmediato. «Lo siento. No puedo casarme contigo». En ese instante, algo dentro de mí se enfrió por completo. No dudé ni un segundo. Ella no había pedido hablar. No había dicho que necesitaba aclarar algo. Simplemente decidió que no podía. Y eso era definitivo. Miré a la organizadora. «Cancele la boda», le dije con una calma que ni yo entendía. «Todo. Absolutamente todo». Ella intentó detenerme. «Señor, tal vez debería esperar unas horas. Ya pagó casi $40.000. Gran parte no es reembolsable». Sé lo que pagué. Cancele igual. Pasé casi 3 horas allí haciendo llamadas. El salón, $15.000, totalmente perdidos. El fotógrafo, $2.000. El catering, $5.000, aunque al menos devolvían la mitad. El DJ, la florista, la compañía del coche antiguo, incluso el escultor de hielo. Sí, habíamos contratado uno. Todo cancelado. Todo perdido. La organizadora intentaba racionalizar la situación. Quizás solo está asustada. Esto es común. Puede volver. No va a volver, respondí con firmeza. Si fuera miedo, me habría escrito desde el baño. Pero se fue del edificio. Esto ya estaba decidido. Cuando salí de esa oficina, nuestra boda ya no existía. Solo quedaban una pila de depósitos no reembolsables y un mensaje que tendría que enviar más tarde a todos los invitados. Regresé a mi apartamento, mío, porque lo compré 2 años antes de conocerla, y estaba vacío. O mejor dicho, ella no estaba, pero todas sus cosas sí, su ropa en el armario, su maquillaje en el baño, cada rastro de su vida mezclado con la mía, excepto ella. La llamé. Directo al buzón. «Oye, soy yo. ¿Necesitamos hablar? ¿Dónde estás?» Silencio. Le envié un mensaje. «Solo dime si estás bien». Leído. Ninguna respuesta. Llamé a su mejor amiga. «¿Dónde está?» «¿Quién? Por favor, no juegues conmigo. ¿Dónde está mi prometida?» «Deberías hablarlo con ella». No me contesta. Salió corriendo de la reunión con la organizadora y me terminó por mensaje «¿Dónde está?» Hubo una pausa larga, seguida de un «No lo sé, debo irme». Y me colgó. Me quedé sentado en medio del apartamento, rodeado de sus cosas, intentando entender cómo en solo unas horas mi vida había dado un giro tan absurdo. Llevábamos 3 años juntos, 1 comprometidos, y la noche anterior habíamos cenado juntos mientras hablábamos del viaje de luna de miel. ¿Todo parecía normal? ¿Que podía haber cambiado en tan poco tiempo? La respuesta llegó al amanecer. Su hermana, Madison, me llamó llorando. «Acabo de enterarme, no tengo palabras. Lo siento tanto». «¿Qué pasó? ¿Dónde está?» Respiró temblorosa. «Está con él. Con su ex. Él se divorció la semana pasada». Solté una risa incrédula. «¿Es una broma?» «Ojalá lo fuera.
Han estado hablando desde hace meses. Cuando él le dijo que estaba iniciando su divorcio, ella, bueno, empezó a plantearse qué hubiera pasado si. No puede ser real. Llamó a mamá esta mañana. Dijo que cometió un error comprometiéndose contigo, que nunca tuvo cierre con él. Quiere ver si pueden intentarlo de nuevo. Me quedé quieto, mirando la pared, recordando todas las veces que juró que su ex no significaba nada. Que había sido una relación dañina. Que yo era lo opuesto. Que lo nuestro era lo correcto. Puras mentiras. Apenas pude responderle. Gracias por avisarme. Si necesitas algo. No. Pero gracias. Colgué y me quedé procesando la realidad. Ella no había dudado. Llevaba meses preparándose para huir. Yo había sido su plan de respaldo hasta que su ex quedara libre otra vez. Saqué el teléfono y envié un último mensaje. Ojalá funcione con tu ex. Después la bloqueé en todo, teléfono, redes, correos, todo. Luego hice una lista de cosas pendientes. La membresía del gimnasio, que estaba a mi nombre. Cancelé su acceso. Las plataformas de streaming. Cambié las contraseñas. El seguro del auto, donde figuraba como conductora autorizada. Eliminé su nombre. Era una situación miserable, pero al menos había ocurrido antes del matrimonio. Justo 72 horas después, mi teléfono empezó a llenarse de llamadas de números desconocidos. Y supe, incluso antes de contestar, que la historia aún no había terminado. Respiré hondo cuando finalmente contesté una de las llamadas. Era su voz, desesperada, usando el teléfono de otra persona. Por fin contestas. Tenemos que hablar ahora mismo. No tenemos nada que hablar, respondí con absoluta calma. Sí, sí lo tenemos. Los proveedores de la boda me están llamando. Me están pidiendo dinero. Eso pasa cuando se cancela una boda, expliqué, como si fuera evidente. ¿Necesitas ayudarme con esto? No, no necesito hacerlo. El lugar del evento quiere $15.000. El fotógrafo, 2.000. El catering, empezó a enumerar. Sé perfectamente lo que quieren, la interrumpí. Tú firmaste todos los contratos porque estabas organizando la boda. Sí, pero... Y luego me dejaste por tu ex. Así que ahora te toca planear cómo pagar las penalizaciones de cancelación. Suerte con eso. No puedes hablar en serio, cancelaste todo porque me fui, ¿qué se supone que debías hacer? ¿Quieres que mantuviera un lugar reservado para una boda que ya no iba a suceder? Repliqué. No tenía sentido. Debiste esperar. Podíamos haber hablado. Me enviaste un mensaje cortándome y desapareciste, ¿y qué había que esperar? Necesito ayuda con estas facturas. Pídesela a tu ex. Tú decidiste irte con él, ¿recuerdas? Dice que no es su problema. Vaya sorpresa. Parece que sigues eligiendo ganadores, respondí con ironía. Corté la llamada y bloqueé el número. Apenas unos segundos después, entró otra llamada desde un teléfono distinto. Era ella de nuevo. No cuelgues, insistió. Colgué igual. Bloqueé. Y así se repitió la misma historia durante casi una hora, números desconocidos, teléfonos de amigas, de su hermana, incluso números completamente aleatorios. Terminé apagando mi móvil. Cuando finalmente lo encendí, tenía 38 llamadas perdidas y un montón de mensajes de voz. Escuché uno solo. Estás arruinando mi vida. Los proveedores no dejan de llamar. No puedo pagar todo esto. Tienes que ayudarme. Íbamos a casarnos. Lo borré sin escuchar el resto. Minutos después, su hermana, Brooke, me escribió. Por favor, llámala. Está teniendo una crisis. Los montos son muy altos. No puede afrontarlos. Respondí con la misma frialdad que llevaba sintiendo desde que todo se derrumbó. Tal vez debieron pensar en eso antes de destruir la relación. No es mi problema. Estás siendo cruel, me reprochó. No. Estoy siendo honesto. Ella se fue. Las facturas son suyas. Adiós. También la bloqueé. Un amigo en común, que sentía lástima por mí, terminó contándome lo que realmente había pasado. Resultó que mi ex llevaba aproximadamente 6 meses manteniendo contacto constante con su exnovio. Él le decía que su matrimonio estaba por terminar, que se arrepentía de no haber estado con ella, todas esas frases románticas que suenan convincentes cuando alguien quiere creerlas. Y justo el día que estábamos con la planificadora de la boda, el mensaje que recibió, el que la dejó pálida, fue de él, Madison, su ex, confirmándole que su divorcio ya era oficial. Ella, sin pensarlo 2 veces, abandonó la reunión de la boda para correr a él. Le dijo que ya había dejado a su prometido, a mí, y que estaba lista para mudarse con él. El problema fue que él no tenía cómo sostenerla. Estaba recién divorciado, viviendo en un estudio diminuto, pagando pensión alimenticia y prácticamente sin dinero. Cuando ella llegó con sus maletas, él le dijo: «Calma. No estoy listo para eso.
Así que terminó durmiendo en casas de amigas mientras esperaba a que él se acomodara. Mientras tanto, los proveedores la llamaban sin descansar, pidiéndole los pagos pendientes. Cuando reservamos todo lo de la boda, ella insistió en poner su nombre, su correo y su número como contacto principal. Decía que era para manejar mejor la planificación. Yo solo había sido quien pagó cada depósito. Ahora los proveedores la llamaban a ella directamente, y ella no tenía con qué pagar. Ganaba cerca de 30.000 al año enseñando yoga medio tiempo. Vivía conmigo sin pagar alquiler, yo cubría comida, servicios y la mayoría de los planes. Sus ahorros eran mínimos. Y Madison, su ex, tampoco iba a poner un centavo. Según me dijeron, se sorprendió cuando ella insinuó que él debía ayudar con los gastos de su boda fallida. El nivel de descaro era casi admirable por lo absurdo. Una semana después, su madre apareció en mi puerta. Tocó el timbre como si intentara romperlo. Le contesté por la cámara del timbre. Tenemos que hablar de esta situación. No, no tenemos que hablar nada. Las facturas de los proveedores deberían dividirse en partes iguales. Ustedes dos iban a casarse. Yo iba a casarme, aclaré. Ella solo estaba esperando a que su ex quedara libre. Cometió un error. La gente comete errores. Y paga por ellos, respondí. Ella firmó los contratos con su nombre, su correo y su teléfono. Puede hacerse cargo. No es justo. Tú cancelaste todo. Después de que ella me dejara. Causa y efecto. Ella causó la ruptura. Puede encargarse de las consecuencias. Estás siendo vengativo. Estoy siendo justo. Ella quiso a su ex. Se fue con él. Quiso salir de nuestra boda. Y lo consiguió. Al final, Madison está lidiando con las consecuencias de todas las decisiones que tomó creyendo que la vida iba a acomodarse sola después de dejarme. Ahora los números la persiguen sin descanso, las facturas acumulándose, intereses que suben, proveedores reclamando, y un historial crediticio que, según lo que me han contado, ya está prácticamente pulverizado. Lo irónico es que, aunque todo eso haya surgido de la boda que nosotros planeamos, nada de eso me pertenece. Es su responsabilidad, no la mía. Y si no tiene dinero para pagar, entonces quizá debería acudir al hombre por el cual decidió romper 3 años de relación. Pero, por lo que veo, él ya dio un paso atrás, y ella se quedó sola en medio del caos que ella misma generó. Aún así, eso no hace que mágicamente se convierta en mi carga. Unos días después de la ruptura, su madre se apareció frente a mi edificio. La vi a través de la cámara, estaba fuera de sí, gritando todos los insultos que se le ocurrieron, diciendo que yo no tenía corazón, que un hombre de verdad jamás dejaría desamparada a su ex. Habló sin parar durante casi 20 minutos, insistiendo en que tenía un deber moral, en que estaba siendo cruel por negarme a cubrir las deudas que dejó Madison. Al final tuve que advertirle que llamaría a la policía si no se iba. Eso la hizo marcharse, aunque entre gritos dijo que conseguiría un abogado para obligarme a hacer lo correcto. Lo que no esperaba era que, días después, sí recibiría una carta de un estudio jurídico. En ella, exigían que pagara la mitad de todas las penalidades y gastos derivados de cancelar la boda. Según ellos, como parte involucrada, debía asumir las consecuencias económicas de la cancelación. Lo llevé directo a mi abogado. No avanzó ni 2 párrafos antes de echarse a reír. Esto no tiene ningún sustento, me explicó. Ella rompió el compromiso. Ella decidió marcharse. Legalmente, tú no cancelaste nada. Y aunque hayas cubierto depósitos, los proveedores están reclamando a la persona que firmó los contratos, Madison. No existe ninguna ley que te obligue a pagar porque las consecuencias salen de su decisión unilateral. Esa frase me quitó un peso enorme. Él se encargó de redactar una respuesta formal, bien presentada, pero firme. Salí de su oficina más liviano que en semanas. Casi una semana después, mientras hacía compras, la mejor amiga de Madison, una de esas personas que siempre la defendieron sin importar lo que hiciera, me interceptó en el pasillo de los cereales. ¿Sabes que ella está destrozada?, me dijo sin preámbulos. Asentí sin mirarla, colocando productos en el carrito. Debe ser difícil, respondí con la misma calma que uno emplea cuando comenta el clima. Las deudas la ahogan. Está trabajando turnos dobles para poder pagar aunque sea lo básico. ¿De verdad no te conmueve? Tú la amabas. La amaba, subrayé. Tiempo pasado. Ella se ocupó de cambiar eso el día que decidió irse con su ex. La amiga apretó los labios, como si estuviera conteniéndose. Lo peor es que ni siquiera funcionó, añadió. Él la dejó. Mis manos se congelaron en el aire. ¿Qué dijiste? Que la dejó una semana después de que se fuera contigo. Le dijo que no estaba preparado para una relación. Ella apostó todo por él, renunció a lo que tenía contigo, y él simplemente la descartó. La risa que me salió fue completamente espontánea.
No esas risas incómodas o secas, sino una carcajada profunda, que se me escapó sin control. ¿Te parece gracioso?, preguntó ella, indignada. Un poco, sí. Se arriesgó a destruir nuestra vida por alguien que la abandonó en días. Es absurdo, pero tiene su toque de humor negro. Está devastada, repitió. Y yo también lo estuve cuando me dejó plantado en la oficina de la planificadora de bodas. A estas alturas, estamos parejos. Ella respiró hondo, frustrada. Un solo pago, uno, y todo esto termina. ¿Podrías ayudarla? Podría, pero no voy a hacerlo. ¿Por qué no? Porque no cometió un error impulsivo. Pasó meses esperando que su ex fuera libre, midiendo el momento exacto para irse. Y en cuanto él la llamó, ella salió corriendo. Eso no es un tropiezo. Eso es un plan. Y cuando un plan fracasa, no puedes esperar que la persona que dejaste atrás venga a rescatarte. Eres horrible. No, respondí con serenidad. Soy realista. Ella eligió a quién seguir, qué vida quería y a quién abandonar. Y ahora está recibiendo la otra cara de la elección. Se fue llorando. Admito que por unos segundos sentí algo parecido a culpa. Pero luego recordé el mensaje que me mandó cuando huyó: no puedo hacer esto. ¿Perdón? Como si 3 años fueran una carga demasiado pesada, y no algo que decidió tirar apenas tuvo otra opción disponible. Después de eso, todo subió de nivel. El padre de Madison me llamó con una voz que intentaba sonar amenazante. Muchacho, tenemos que discutir tus responsabilidades, empezó. No soy su hijo, respondí, y ya no tengo responsabilidades con su hija. Se comprometieron. Eso implica una obligación moral. Ella rompió el compromiso cuando decidió irse con otro hombre. Eso terminó cualquier obligación. Los proveedores la están llamando a toda hora. Algunos incluso amenazan con demandas. Entonces tendrá que pagar, dije sin vacilar. No tiene el dinero. Eso debió considerarlo antes. Lo que estás haciendo es abuso financiero. Me reí sin poder evitarlo. Abuso financiero sería si yo la hubiese dejado sin recursos mientras estábamos juntos. Aquí lo único que hice fue cancelar algo que ella destruyó sola. Estás arruinando su futuro, insistió él. Estás destruyendo su estabilidad. Ella destruyó la nuestra. Y yo no tengo la obligación de reconstruirle nada. Te advierto. ¿Qué? ¿Demandarme? Ya lo intentaron. ¿Amenazarme? Llamaré a la policía. ¿Insistir? Pediré una orden de alejamiento. Su hija tomó decisiones de adulto, que cargue con las consecuencias de adulto. El padre terminó gritando y colgó. Luego lo bloqueé. Minutos después, la madre de Madison me envió un correo larguísimo, casi un sermón, sobre valores cristianos, familia, perdón, humanidad y no sé cuántas cosas más. Le respondí con una sola línea. Ella abandonó nuestra familia antes de que existiera. El perdón puede pedírselo a su ex. No contestó nunca más. Como era de esperarse, algunos amigos en común comenzaron a elegir bandos. Perdí a varios que prefirieron creer la narrativa dramática que ella contaba. Pero quienes sí sabían la verdad permanecieron a mi lado. Y con el tiempo descubrí que prefería quedarme con pocos amigos sinceros antes que soportar a un grupo lleno de hipócritas. Lo verdaderamente increíble vino después. El hombre por el que Madison me dejó tuvo el descaro de llamarme a mí directamente. Atendí solo porque me dio curiosidad saber qué podía querer. Mira, tenemos que hablar, dijo. No, en realidad no tenemos nada que hablar. Ella me llama llorando por las facturas. Si tú la ayudaras. ¿Estás sugiriendo que yo pague para que ella deje de molestarte? Sería mejor para todos. Para todos menos para mí, que perdería $20,000 ayudando a alguien que me dejó precisamente por ti. No se fue por mí, se fue porque no estaba lista, intentó justificar. No. Se fue porque tú le dijiste que tu divorcio estaba finalizado. No intentes manipularme. Guardó silencio unos segundos. El punto es que esas cuentas le corresponden a ella, dijo al final. Por primera vez desde todo este desastre, estuve completamente de acuerdo con él. Ella fue quien firmó cada contrato, la que tomó la decisión de irse, así que debe enfrentar las consecuencias que vienen con ello. Pero claro, siempre aparece alguien intentando convencerme de que sea razonable. Y lo soy. Lo que no es razonable es pretender que yo cubra los problemas que generó la relación que eligió tener después de dejarme. Su ex, el mismo por el que me dejó, tuvo la osadía de decirme que él no era responsable de nada. Según él, ella lo buscó, pero convenientemente olvidó que él la animó, que le dijo que había cometido un error al terminar con él y que quería recuperarla. Ella le creyó, me abandonó, él la dejó una semana después y ahora pretende que yo pague los platos rotos. De verdad, absurdo. Intentó justificarlo diciendo que se sentían mal por lo que ella estaba pasando. No,
Él no se sentía mal, él estaba fastidiado porque ella no dejaba de contactarlo ahora que la situación se había vuelto caótica. Cuando empezó a pedirme que contribuyera para que ella dejara de molestarlo, simplemente colgué y lo bloqueé. La cara dura de llamarme para pedirme dinero, como si yo fuera el responsable de su desastre, fue realmente increíble. Un par de semanas después, apareció su hermana en mi trabajo. Seguridad me llamó diciendo que una mujer insistía en verme. Aclaré que ya no era mi cuñada ni nada por el estilo, y que no tenía interés en hablar con ella, pero estaba armando un escándalo en la recepción, así que bajé. La encontré llorando, el rímel corrido, desesperada. Por favor, tienes que ayudarla, me dijo temblando. 2 proveedores ya enviaron su deuda a cobranza. Su puntaje crediticio cayó casi 200 puntos. No puede alquilar un apartamento. Le pregunté por qué necesitaba mudarse y me explicó que una amiga la había echado y que llevaba semanas durmiendo en sofás ajenos. Estaba al borde de quedarse sin un lugar fijo. Le aclaré que eso no era estar sin hogar, sino enfrentar las consecuencias de perseguir a un hombre que no la quería cerca. Entonces ella me soltó, ¿lo estás disfrutando? No estoy disfrutando nada, le respondí. Simplemente no voy a rescatarla de la decisión que tomó. Intentó que apelara al hecho de que yo iba a casarme con ella. Sí, claro, iba. Pero una vez que ella eligió irse, se acabó cualquier promesa que hubiéramos hecho o cualquier deber hacia ella. Según su hermana, Madison sabía que había cometido un error y quería disculparse. Perfecto, podía hacerlo en un diario personal. Insistió una vez más diciendo que los proveedores seguían presionando, que algunos hablaban de demandas y que ella iba camino a declararse en bancarrota. Respondí que, si debía hacerlo, pues que lo hiciera, muchísima gente lo hace. Que su vida estuviera patas arriba no era algo que yo hubiese provocado. Seguridad terminó escoltándola afuera mientras ella gritaba que el karma me alcanzaría y que pagaría por lo que estaba haciendo. Por si fuera poco, luego llegó a mi casa una carta certificada de su madre, Brooke, 3 páginas escritas a mano detallando errores, arrepentimientos y una larga explicación sobre cómo el otro hombre la había manipulado durante meses, haciéndole creer que había un futuro juntos. Contaba que cuando él finalmente se divorció y ella me dejó para irse con él, solo le duró la fantasía una semana. La realidad lo golpeó, la pensión alimenticia que debía pagar, su pequeño apartamento, sus propios problemas. No quería una pareja seria, mucho menos alguien envuelta en tanto drama. Así que la dejó. Ella se había quebrado. Lo buscó, le suplicó, él la bloqueó. Ahora se veía sola, hundida en deudas, incapaz de vivir en un lugar digno, con su familia furiosa y la reputación por el piso. Decía que lo lamentaba profundamente, que era el peor error de su vida, que por favor la ayudara con las cuentas de los proveedores. Según ella, me pagaría más adelante. Leí la carta 2 veces y respondí con una sola frase: tomaste una decisión. Ahora vive con ella. Ni siquiera la firmé. Simplemente la devolví. Con el tiempo, esto fue lo que ocurrió. Mi exprometida terminó acogiéndose a la bancarrota porque ya no tenía forma de afrontar las deudas que había acumulado. La mayoría de los proveedores siguió adelante con los procesos de cobro y dejó su historial crediticio prácticamente inservible. Según gente que aún mantiene contacto con ambos, hoy vive alquilando una habitación en la casa de alguien que apenas conoce, da clases de yoga cuando puede y sigue sola, intentando reorganizar una vida que se desmoronó por decisiones propias. El hombre por el que me dejó desapareció rápido de su entorno, se mudó al otro extremo del país, rehizo su vida y se comprometió con otra persona en poco tiempo. Cuando ella lo vio anunciado en redes, dicen que tuvo un colapso emocional que dejó claro que recién entonces entendió la magnitud del error que había cometido. Su madre, incapaz de aceptar la realidad, trató de culparme incluso legalmente. Inició un intento de demanda alegando daños emocionales, pero mi abogado envió una respuesta formal y nunca más supe del tema. Su padre, por su lado, recorre medio mundo contando una versión distorsionada donde yo soy el villano que abandonó a su hija. La gente que conoce lo que pasó de verdad simplemente lo deja hablar, la historia se desarma sola. Varias de sus amigas, las mismas que la celebraron cuando decidió irse, terminaron enterándose por terceros de cómo habían sido realmente las cosas. Algunas me pidieron disculpas. Otras prefirieron alejarse en silencio, como si la vergüenza ajena les pesara más que la lealtad. Para mí, los primeros meses fueron extraños y duros. Hay algo incómodo en lamentar una relación mientras te das cuenta de cuánta rabia guardabas. Me tomó tiempo dejar de esperar escuchar su llave en la puerta o verla aparecer en el pasillo del edificio. La terapia se volvió un espacio necesario, ahí pude procesar la traición, el golpe a la autoestima, los patrones que no vi a tiempo. También acepté que perder cerca de $10,000 en depósitos era un precio alto, pero bastante menor al que habría pagado si me hubiera casado con ella.
Al menos el departamento quedó bajo mi nombre, así que no tuve que enfrentar disputas por eso. Vendí el anillo de compromiso por alrededor de un 60% del precio original y con ese dinero hice un viaje que me permitió respirar de nuevo. Volví más tranquilo, más consciente de mis límites. Eventualmente retomé las citas, sin prisa, tratando de reconstruir mi confianza paso a paso. Y lo que más aprendí es que mucha gente confunde ser una buena persona con sacrificarte por alguien que ya no merece tu cuidado. Madison no tuvo un descuido, actuó con intención durante meses. Preparó su salida, se apoyó en su ex mientras yo hacía planes de boda, y solo cuando el castillo de arena se derrumbó pretendió que yo la sostuviera. No era mi papel salvarla. Lo que firmó, lo que eligió y lo que perdió quedó bajo su responsabilidad. Yo solo me aparté cuando ya no quedaba nada que sostener. Ha pasado casi un año y aún está intentando ordenar el caos financiero y personal que provocó. Yo, en cambio, sigo adelante, más consciente de mi valor, más firme con mis límites y, sobre todo, en paz. Porque al final entendí que no se trata de ser el más noble, sino de no permitir que otros decidan cuánto debes cargar. Y por fin, mi vida no pesa.